Buenos días, capital humano. ¿Cómo están? Siento que este ritual de cuando empiezo los videos me pongo lentamente los audífonos, me sirvo mi café. Es como cuando los papás se despiertan a desayunar y agarran el periódico en la mañana y le hacen así con el periódico. Es como mi ritual silencioso para tolerar todo el bullshit que sucede en el mundo. Les presumo mi playera que hice Obama bastantes veces. No solo eso, sino que es de la marca Supreme, para los que sepan qué significa Supreme. De hecho, es la única prenda que tengo Supreme, si no me equivoco. La compré en un viaje a Tokio. Pero es un constante recordatorio a la sociedad del espectáculo y cómo inclusive la política se ha vuelto objeto del consumo y cómo el capitalismo derrite absolutamente todo y te lo vende. Increíble. Increíble libre mercado. Puedo comprar una playera de un criminal de guerra en una colección especial limitada en una tienda fresa en Tokio. Gracias, capitalismo. Delicioso. Delicioso. Nada mejor que la lágrima del sufrimiento de los demás. Vamos a ver qué está pasando con el mundo. Trump, antes de irse, está dejando un par de buenas memorias para el mundo y me parece sumamente interesante. Trump acaba de perdonar a estos personajes que se ven como gente sumamente normal. O sea, este tipo es... por favor, no vean mi historial de internet, veo el porno más raro del mundo. Este dude es... me gusta golpear a mi esposa los fines de semana. Este güey, no hay mucho que decir sobre su cabeza, pero su mirada es... y su bigote es... estoy enamorado de tu bebé de 3 años. Y este dude es... torturaba animales y los pintaba de colores cuando estaba chiquito. Okay. Estos 4 personajes, parte de una organización que se llama Blackwater, fueron incriminados y encarcelados por cometer crímenes de guerra en Irak. Dispararle a civiles completamente sin necesidad. Okay. Estos tipazos, incluyendo este pequeño niño de 9 años que le dispararon en la cabeza sin necesidad. O sea, fue completamente fuera del contexto, ¿no? Pero el caso es que Trump los perdonó porque se ven como, pues, muy buena gente. Se ven súper perdonables, ¿no? O sea, se ven como el tipo de personas que cometieron actos que merecen perdón al final de un periodo presidencial. Y la pregunta es, ¿por qué Trump perdonaría a esta gente, no? Recuerden que la guerra de Irak la empezó Bush, que aunque sea republicano, pues no nada que ver, o sea, los demócratas también lo aman. Y la pregunta es, ¿por qué perdonaría Trump una figura como esta? Y digo, no quiero ponerme demasiado conspiranoico, pero a ver, pues obviamente, digo, no es como que Trump los conociera personalmente, ¿no? De decir, yo los quiero perdonar como Trump como individuo, sino que pues algo hay por detrás de que alguien le dijo, pues te damos este tipo de ayuda para campaña a cambio de que perdones a estas personas que trabajaban para este grupo mercenario. O sea, probablemente fue un intercambio de favores, o sea, no creo que Trump los conociera personalmente. La pregunta es cui bono, o sea, ¿quién se beneficia del perdón de este tipo de gente? Y obviamente recuerden que los demócratas sí son Black Lives Matter y integran a los homosexuales y reconocen a los 74 géneros sexuales que existen, pero son los que más empiezan guerras. Trump mata de otra manera, o sea, Trump mata a través de la pobreza, de la desregularización del mercado, de la xenofobia, del protofascismo y lo que tú quieras, pero no empezó ninguna guerra. Los que empiezan guerras son los demócratas. Café sin leche, café sin crema. Es la misma puta mierda. Por otro lado, al que deberían de perdonar, al que realmente deberíamos de perdonar, que es Julian Assange, que es un héroe de la comunicación libre y un héroe de la libertad de expresión, sigue encerrado como si fuera un criminal de guerra, simplemente por revelar el tipo de cosas de la noticia anterior. O sea, el tipo de cosas de la noticia anterior es lo que hace que Julian Assange esté en la cárcel, porque él reveló todo este tipo de comportamientos del gobierno y cómo realmente la oscilación del poder es una puta farsa. Y por revelarlo, pues está en la cárcel y a él nadie lo va a perdonar. Pero a gente que le dispara niños en la cabeza, a eso sí merecen perdón, ¿verdad? Porque todo está bien con el mundo. En Wall Street Journal, comentarios interesantes, pero esto es lo que me preocupa.
por primera vez en 7 meses baja el gasto promedio de las familias americanas. A ver, esto no es una sorpresa para nadie porque pues a fin de cuentas más bien es que raro que aguantaron 7 meses gastando exactamente lo mismo y que por primera vez cae el gasto en un 0.04%. Digo, también es de que el problema es de que si lo ves de manera histórica, el gasto siempre sube porque pues hay inflación, las cosas son más caras y demás. Entonces el gasto siempre sube de las familias. Raramente el gasto baja a nivel promedio país y ahora sí bajó a nivel promedio país. Entonces esto es sumamente preocupante porque estos son los indicios de una gran recesión. O sea, esto es lo que puede apuntar a un desplome económico realmente terrible porque, o sea, recuerden, la economía, o sea, uno de los indicadores más importantes de la economía es la demanda agregada, ¿no? O sea, tú necesitas que la gente tenga poder adquisitivo, porque el dinero necesita girar, necesita cambiar de manos, porque cuando cambia de manos va pagando cosas y va justificando el trabajo de la gente y va pues cambiando el poder adquisitivo de las personas. Lo peor que puede pasar es que el poder adquisitivo se acumule en muy pocas manos, como está sucediendo ahorita, dejando la base de la pirámide sin poder adquisitivo. El problema es que los últimos 7 meses este poder adquisitivo, o sea, la capacidad de compra de los hogares, fue subsidiada por el gobierno americano y en muchos momentos, en muchos países, fue subsidiada por algunos otros incentivos o fomentos, ¿no? Es decir, oye, pues la gente no tiene dinero, hay desempleo, se redujeron las cargas laborales y demás, entonces pues hay que ayudarle a la gente que tenga poder adquisitivo para gastar, para comprar cosas. El tema es cuando se acaban los incentivos del Estado, el Estado se endeuda, la gente sigue con problemas de desempleo y el dinero que se gastó se acumuló en muy pocas manos. Y de hecho muy pocas manos que muchas veces ni siquiera son nacionales, son internacionales. O sea, recuerden, ¿no? O sea, no hay, dicen que el capitalismo no es un juego de suma cero y claro, porque pues existe la inflación y porque los bancos pueden imprimir dinero. Pero sí tiende a una acumulación de Pareto, o sea, sí tiende a una acumulación en pocas manos. De hecho, las prácticas monopólicas de Amazon, como lo que posté en la story ahorita antes, habla de que pues, en el capitalismo puede haber un solo ganador. O sea, realmente puede ser que exista un solo ganador. Ese es el gran problema de este modelo económico, que tiende a que si eres grande, tiendes a hacerte cada vez más grande, porque puedes usar tu capital para manipular el mercado y establecer tu monopolio y seguir ganando, ¿no? Y pues obviamente digo, para la gente que dice que los monopolios naturales no existen en un mercado libertario, están enfermos de la cabeza si creen que funcionaría un capitalismo anárquico. O sea, las empresas tendrían ejércitos. O sea, explíquenme por qué bajo el modelo libertario, sin un Estado, las empresas no tendrían ejército. O sea, les doy un premio a un libertario que me logre explicar por qué una empresa no tendría ejército propio. Imagínense el ejército de Amazon si no existiera un Estado que lo regulara. Alguien me explica por qué y le doy un premio, porque no hay explicación. Justo antes de salir, además, Trump hace una medida sumamente populista y dice, ¿sabes qué? Los $600 eran muy poquitos, los voy a aumentar creo que a $2,000, si no me equivoco. Aquí lo que les quería comentar sobre esto es, a ver, esto es socialismo puro. O sea, el hecho de que el Estado les dé dinero, pues es socialismo. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que sí debería suceder. Aquí estoy de acuerdo con la medida. Lo difícil es que la gente diga de que, oye, pues ¿qué onda con la gente que se la pasó toda la presidencia de Trump criticando el socialismo y el comunismo y ahora le aplauden que da un estímulo de $2,000 para ayudar a la gente? O sea, esto es lo más socialista que existe en el universo. O sea, darle dinero directo a la gente es lo más socialista que existe. Entonces aquí es, o estás de acuerdo con la medida o estás de acuerdo con el candidato. Lo que la gente tiene que tener es una clareza, o mínimo una congruencia sobre qué es lo que quiere y cómo le gustaría que se guiara, o sea, cómo le gustaría construir el futuro y ver cuáles son las medidas sobre las que están de acuerdo o no. Y a ver, o sea, realmente, o sea, esto es una medida de último momento de Trump para quedar bien en términos de relaciones públicas y como que arreglar con la raza de que tal cual, o sea, se va después de haber hecho todas las pendejadas que hizo, perdonado asesinos y ya, seguramente muchas otras cosas peores que no nos enteramos. Pero bueno, ahí les dejo $2,000 a cada quien para que me sigan en Twitter y vean cómo me retiro y toda mi familia es rica por el resto de la eternidad. Y perpetué 5 generaciones de riqueza con todos los contratos que amarré
estando en el gobierno de Estados Unidos, sacrificando libertades individuales y derechos humanos y bienestar. Pero pues ahí les va $2,000 para que estén tranquilos, ¿no? Y qué raro, porque pues, justo piensen en esto. O sea, ¿ustedes están de acuerdo con la medida ideológicamente o están de acuerdo con el candidato? Y eso es lo que la gente es muy incongruente. La verdad es que el discurso político se ha resonado de una manera tan terrible. New York Times prácticamente habla de lo mismo. Lo que se me hizo interesante pues, es esta noticia, como que New York Times tiende a ser más emocional, ¿no? Y apela más a la emoción. Digo, obviamente lo grave aquí es esto, o sea, cómo la economía va de picada y esto el indicio es la caída del poder adquisitivo de las personas. ¿Okay? Lo raro es que, pues, a fin de cuentas, pues, el COVID, pues, al parecer, vino para quedarse. Y, pues, algo que algunos decían que iban a durar un par de meses, pues, ya vamos al año. Las vacunas en los países en desarrollo, pues, se van a tardar en llegar. Los países grandes están acaparando la vacuna, el virus está mutando. Este estado de excepción que es necesario para el funcionamiento de la economía, que es el endeudamiento del Estado y el endeudamiento de la comunidad para el enriquecimiento de unos pocos, parece ser el nuevo modelo operativo del mundo. O sea, es como, pues, digo, ¿qué tan difícil es de explicar estas cosas, no? Bueno, pues, digo, no, para sorpresa de nadie, escondido entre el paquete de estímulos fiscales venían $200 billones en tax breaks para los ricos. O sea, chingados. $200 billones de descuentos para los impuestos de los millonarios, porque pues, lo necesitan, ¿no? Entonces, les ha ido muy mal en la pandemia, entonces pues hay que darle otros 200 billones a los billonarios para que puedan estar bien en la pandemia. Increíble. Qué bueno está todo. Este nuevo estado de excepción pudiera ser preocupante. La verdad es que esto de estar viendo noticias 2 veces por semana me deprime. Bastante, raza. Bastante. El tema es que, pues a ver, o sea, ¿qué podríamos esperar de la política? Si la política requiere dinero para funcionar y requiere dinero para campañas, pues todas las políticas públicas tienen dueños. O sea, todas las políticas públicas vienen con la cola amarrada. O sea, vienen con una deuda hacia alguien. Entonces, no es difícil después que entiendes ese contexto de que pues, las cosas cuestan dinero, las campañas cuestan dinero, alguien las paga, el presupuesto que tiene el Estado para pagar campañas es bajo, alguien tiene que financiar las campañas. Entonces, ¿quién financia las campañas? El interés privado. Y el interés privado tiene un interés. De ahí entonces está la tesis de Varoufakis de que pues, el mayor problema es que el capitalismo se traga la democracia. Entonces, ¿aquí qué hacemos? ¿Nos deshacemos de la democracia? O sea, por ejemplo, me interesaría mucho la postura de un liberal educado, y de hecho creo que voy a hablar con Fernando sobre esto, una persona que tuvimos en el podcast, que es una persona que admiro bastante en su manera de pensar. Me gustaría entender cómo un liberal ve esto, o sea, la intervención del dinero en la política. O sea, ¿cómo puedes justificar la defensa de la libertad siendo que el dinero tiene intereses? Entonces, pues, ¿eres libre de que si eres trillonario, eres libre de manipular la política? Qué extraño, ¿no? O sea, es interesante porque pues, supuestamente la política es la voz del pueblo, o sea, la democracia es el yugo de las mayorías. Es interesante pensar en este tipo de cosas. Pero bueno, recuerden, los demócratas empiezan guerras, pero los aviones vienen con stickers de Black Lives Matter y banderas de colores para representar todos los géneros. No importa, porque luego los republicanos perdonan los crímenes de guerra, entonces todo está bien. Hay que votar café sin leche o café sin crema. Nos vemos.